Hola, nosotras somos Naomi Jorquera, Daniela Valencia y Javiera Rocco. A continuación verán la reseña hecha por nosotras sobre la obra Del amor y otros demonios, de Gabriel García Márquez para la asignatura de lenguaje. El propósito de nuestra reseña es dejar a tu decisión si lees o no el libro del cual estamos hablando. En este video hablaremos sobre la biografía del autor, el contexto de producción, el análisis de los componentes narrativos, acontecimientos importantes, la interpretación crítica y por último la conclusión. Gabriel José de la Concordia García Márquez, más conocido como Gabriel García Márquez, nació el 6 de marzo de 1927 en una ciudad llamada Aracataca, ubicada en Colombia. Se casó en 1958 con Mercedes Barcha, tuvo 3 hijos y después de tantas obras escritas murió el 17 de abril del 2014 en México. Él fue un reconocido escritor y periodista. Su obra más conocida es 100 años de soledad, la cual se demoró en concluir más de un año. Su fama se debía a que sabía cómo incluir elementos fantásticos en una historia con un principio real, logrando obtener una coherencia a tal punto que el lector no se cuestione los hechos. Ahora el contexto de producción. Fue publicada en el año 1994 en Colombia. Gabriel García Márquez comenzó a escribir Del amor y otros demonios a mediados de la década de 1980 y donde en Colombia los 90 se caracterizó por un modelo de desarrollo excluyente, a la cual se le sumó el conflicto armado interno, el narcotráfico y violencia generalizada que generó el desplazamiento forzado de miles de personas hacia las áreas urbanas. Narrador. Bueno, al comienzo el narrador es homodiegético porque está dentro de la historia, al presentarse a él mismo como un periodista, pero luego para narrar los sucesos se vuelve un narrador heterodiegético, porque el narrador se encuentra fuera del relato, es decir, que no es un personaje que participe en los acontecimientos narrados y los narra en tercera persona. Además es un narrador omnisciente, el que corresponde a aquel que tiene absoluto conocimiento de los hechos que transcurren y de la interioridad de todos los personajes en la narración, siendo un narrador absoluto. Bueno, tenemos dos tipos de personajes, los principales y los secundarios. Los principales son Sierva María de todos los Ángeles, el padre Cayetano de Laura, el marqués de Casualdero, el doctor Abrenuncio Sá Pereira Cao, y de secundarios tenemos a Bernanda de Cabrera, el obispo de la diócesis don Toribio de Cáceres, Josefa Miranda, Dominga de Advierto, Martina Laborde, padre Tomás de Aquino de Narváez, el virrey y su esposa, Sagunta y Dulce Olivia. Ahora respecto al ambiente, lo dividimos en tres, que es el ambiente físico, el psicológico y el social. El primero, el físico, y es que la historia se desarrolla en la ciudad colonial de Cartagena de Indias, en la costa caribeña de Colombia, durante el siglo XVIII. Y el autor describe vívidamente los escenarios y paisajes de la ciudad como calles empedradas, los conventos, las iglesias y las casas coloniales. También se resalta la belleza decadente y el encanto misterioso de la ciudad, así como su sofocante calor y la presencia constante del mar cercano. Por parte del ambiente psicológico, la novela presenta personajes que luchan con sus propias pasiones, deseos reprimidos y conflictos internos. Sierva María, por ejemplo, experimenta una lucha entre su inocencia y curiosidad natural y la represión impuesta por la sociedad y la iglesia. El padre Cayetano de Laura también enfrenta una lucha interna entre su devoción religiosa y su atracción hacia Sierva María. En general, la historia explora los impulsos humanos, las emociones y los tormentos psicológicos en un contexto de represión social y religiosa. En el ambiente social, la novela resalta una sociedad colonial profundamente arraigada en la tradición y la religión. La sociedad está marcada por una rígida estructura de clases y una fuerte influencia de la Iglesia Católica, élite colonial, representada por personajes como el marqués y la marquesa de Casalduero. Viven en un mundo de privilegios y reglas estrictas. Además se abordan temas como el esclavismo, la explotación de los indígenas y las tensiones raciales y culturales presentes en la época. El tiempo es in extrema res y raconto. Es in extrema res ya que se nos antepone desde el inicio que la niña de la leyenda ya está muerta, para después contarnos su historia. Y también es raconto porque como empieza del final, necesitan ese recuerdo literario para volver a relatar los sucesos. El estilo es directo. Está presente el indirecto, pero siempre se cita a los personajes. El ejemplo de directo es:
Si es fan bella, como dicen, puede ser Abisinia, dijo Bernanda, pero aunque fuera la reina de Saba, no le parecía posible que alguien la comprara por su peso en oro. El conflicto. Bueno, está el intrapersonal y el interpersonal. El conflicto interpersonal surge cuando Cayetano se enamora de Sierva María y se ve envuelto en una pasión prohibida y peligrosa. Y por otro lado, Sierva María también se siente atraída por Cayetano y anhela una conexión íntima y liberadora. Y el principal conflicto intrapersonal es cómo el sacerdote Cayetano debe luchar contra sus deseos carnales y mantener su compromiso religioso. Ambos personajes se enfrentan a una lucha interna entre el deseo de amarse y la presión de la moralidad y las normas sociales. Igual esto se intensifica debido a las restricciones sociales y religiosas de la época. La relación entre un sacerdote y una joven poseída es considerada sacrílega y escandalosa. La Iglesia y la sociedad en general imponen barreras y normas estrictas que prohíben esta relación. El inicio. La historia comienza en el siglo XVIII en la ciudad de Cartagena de Indias, en la actual Colombia. Sierva María de Todos los Ángeles, una joven de 13 años, es mordida por un perro rabioso en el convento donde vive. Aunque la mordedura no le afecta, el incidente desencadena una serie de eventos extraordinarios. El obispo decide investigar si Sierva María está poseída por un demonio y la envía a la casa del médico y exorcista Abrenuncio. Durante su estancia en la casa de Abrenuncio, Sierva María conoce a Cayetano de Laura, un joven sacerdote y escritor que se enamora perdidamente de ella. A medida que se desarrolla su relación, ambos se enfrentan a numerosos obstáculos, incluidas las restricciones sociales y religiosas de la época. A lo largo de la historia, se revelan los secretos de la familia de Sierva María y su conexión con las prácticas espirituales africanas. Sierva María, a pesar de su supuesta posesión demoníaca, muestra una sabiduría y una sensibilidad más allá de su edad. Y Cayetano se convierte en su confidente y protector, desafiando las normas de la sociedad y de la iglesia. Por último está el final, que en el clímax de la historia, Cayetano y Sierva María son descubiertos en su relación prohibida y la iglesia decide exorcizar a Sierva María a pesar de las dudas de Cayetano sobre su verdadera posición, y durante el ritual de exorcismo Sierva María muere, pero su muerte es interpretada de diferentes maneras por los personajes de la historia. Después de la muerte de Sierva María, Cayetano de Laura queda marcado por la pérdida y se aleja de la vida religiosa. El libro culmina con una reflexión sobre el poder destructivo del amor y la pasión, y cómo los demonios internos pueden ser más peligrosos que los externos. En resumen, El amor y otros demonios cuenta la historia de un amor prohibido en el contexto de la época colonial en América Latina. La novela explora temas como la superstición, la represión social y religiosa y la lucha entre el amor y las convenciones establecidas. Bueno, ahora pasamos a la crítica. Lo primero a destacar es la confusión que crea en nosotros desde el comienzo de la lectura el hecho de que el autor se introdujese a sí mismo y hablara de una leyenda contada por su abuela. En su momento nos puso a pensar en si verdaderamente la historia en sí fue real, confundiéndonos y así capturando más nuestra atención. Y no solo eso, también el que use recursos geográficos reales como el convento en donde la tenían encerrada, que en verdad existe, nos volvió más empáticos y receptivos a la hora de continuar con la lectura. Ahora bien, adentrándonos en el desarrollo de la obra y en la época, resultó curioso ver la hipocresía en todo el fundamentalismo religioso y la familia, y lo fácil que es quebrajar la moral cuando estos dos aspectos se oponen, y cómo en la época se antepone la religión por sobre cualquier cosa, sesgando a los protagonistas de la verdad, y es que Sierva María no tenía un demonio ni mucho menos. Ella representaba el dolor y el valor. Ella es la única víctima que sufre las consecuencias de una sociedad inmadura, y también que es crédula en la que se encontraba. Nada pudo más que el poder de la iglesia, y eso fue lo que más nos impactó. La conclusión es que aunque la historia es trágica, la recomendamos porque al fin de cuentas la novela es una celebración del amor y de la vida, y nos deja con una sensación de esperanza y también con un principio de cuestionar constantemente en qué depositamos nuestros valores y en base a qué construimos nuestra propia moral. Eso es dentro del libro.
Ahora, si no les atrajo leer el del amor y otros demonios en específico, los invitamos igualmente a que lean algunas otras obras del autor, ya que es interesante y especialmente atrayente porque sus inspiraciones la mayoría del tiempo vienen por experiencias que él vivió y expresan de alguna manera lo que él mismo sintió en su momento, ya sea amargura, soledad, crisis, depresión, esperanza, entre otros, que son sentimientos complejos que introducen a una realidad muy adulta, llevándonos a reflexionar y identificarnos posiblemente con alguna situación en particular. Y esto él mismo lo ha mencionado, que dice que es, nunca no vamos a encontrar una situación en la que no nos podamos identificar en sus libros. Lo que a mí me parece muy entretenido y muy identificable porque apela a nuestra empatía al identificarnos con algunos personajes. Y bueno, eso es lo último que teníamos que agregar. Esa fue nuestra reseña y esperamos que les haya gustado. Y gracias por la atención.